Y como ocurre cada miércoles, estamos recibiendo, con la alegría de siempre, a Juan Raúl Ferreira en su columna de Análisis Internacional. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Ale. Una consulta antes de empezar. ¿Qué dice el servicio meteorológico de la mañana en camino? Esto a ¿Hoy va a propósito ser de... primavera, otoño, invierno o verano? Bueno, va a ser, te lo digo textualmente, y es información que la escuchás en la mañana en camino, pero en realidad quien hace la información es Inumet, que nos dice que hoy, ahora, ya estamos en 24 grados. Subió 3 grados con relación al rato este que empezamos. Los vientos están calmos. La temperatura va a llegar a los 26 grados, o sea que va a subir un poquito más. No va a ser una jornada de frío, la de hoy. Bueno, por supuesto, después de los 26 empezará a caer. Pero en todo caso, para la tarde-noche tenés que esperar el cielo que de nuboso pase a cubierto y que sobrevengan algunas precipitaciones y probables tormentas. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad que me apabullaste. Yo pensé que te iba a agarrar en falsa escuadra, me apabullaste totalmente. Nunca No, más porque pregunto nada. Nunca no, más te pregunto nada, como decía aquí. yo siempre digo, con esto de tener una computadora encima, es una papa Sí, todo. Además, sí, justo, sí, la sí, ventana del estado del tiempo la tengo permanentemente abierta, así que no me costó nada. sí. Alejandro, antes de entrar al tema que quedamos en conversar, dos brevísimas reflexiones. Una no podría dejar pasar. Mañana van a ser 42 años del asesinato de Monseñor Romero, el arzobispo de El Salvador, durante la época de la Guerra Civil en Centroamérica, a quien el Papa Francisco hizo santo. Yo tengo el enorme orgullo de que antes de que fuera santo y antes de que Bergoglio fuera papa, hablé muchísimo con él de San Romero, que fue una ayuda invalorable. Ayer, escribiendo algo sobre él, me encontré con algo que yo mismo no recordaba. Mi primer encuentro, el día que yo lo conocí, fue exactamente 3 semanas antes de que asesinaran a su secretario, amigo y confesor, el padre Rutilio Grande, jesuita, que fue un punto de quiebre en la vida de Romero y que todo el mundo dice que después de eso echó los restos, ¿no? Y bueno, 2 años más tarde lo mataron a él. Pero yo lo conocí un 17 de febrero, no me acordaba de esos detalles, y el 12 de marzo asesinaron a Rutilio Grande. La Ujú. otra cosa, me enteré por la prensa de hoy, en este clima que hay en Estados Unidos, que cada tanto hay un tiroteo en una escuela o algo. Bueno, esta vez tocó en la ciudad de Norfolk, en Virginia del Norte, en la Universidad Old Dominion, universidad en la cual yo antes de la pandemia daba clases y en la cual este año he dado algunas clases virtuales por Zoom. Entonces, bueno, a una uruguaya profesora de allí, Gabriela Toletti, y a toda la comunidad académica, quería mandar una expresión de solidaridad porque esas cosas siempre dejan, además de muertos y heridos, saldos negativos de grietas, de heridas, de preguntas sin respuesta y sin explicación. Pero cada tanto aparece en Estados Unidos un loco que se dedica a matar generalmente en centros de enseñanza. Bueno, quería esas dos reflexiones antes de entrar en tema, Alejandro. Bueno, perfecto. Mira, de pronto nos sirve para entrar en tema que justamente hoy la diaria publica en su Sí, lo vi. contratapa: de mí no esperen un solo gesto que rompa la unidad, dijo Alberto Fernández sobre la crisis interna del oficialismo. Personalidades afines al kirchnerismo publicaron una carta con duras críticas al mandatario. Todo esto en el marco de aumentan las tensiones internas en el oficialismo. Bueno, asunto sobre el cual recuerdo que apenas concretada la fórmula, recuerdo que fundamentalmente de lo que podríamos llamar más el espectro de la derecha en Argentina se empezó a especular acerca de esto, cuánto duraría, de quién iba realmente a gobernar o a mandar. Después sobrevinieron las PASO del medio término con muy malos resultados para el gobierno
y esto en todo caso evidenció desencuentros y cortocircuitos. Las elecciones de medio término, que no fueron tan malas como en las PASO, pero también fueron malas, no logró corregir la situación, hubo cambios en el gabinete, miradas distintas, y además incluyo como dato relativamente último un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? Que logró que se evidenciara un poco más estos desencuentros en la interna del gobierno, generando, no sé cómo lo ves vos, Juan Raúl, tengo mucha curiosidad, situaciones que podrían ser hasta paradójicas, ¿no? Porque recordemos que el Fondo Monetario vuelve a Argentina, vuelve a ser actor importante en la fotografía de Argentina en el gobierno de Mauricio Macri. Y de alguna manera este asunto, este peludo regalo que Alberto Fernández heredó, esto me parece que está fuera de discusión. Después, si Alberto Fernández hizo o no las cosas bien, mal, regular, espantoso, y en otras áreas forma parte de otra discusión, ¿no? Pero que la monumental deuda y el pésimo arreglo con el Fondo Monetario fue obra de su antecesor. Y termina generando un desencuentro hacia adentro, en fin. Argentina siempre es fascinante en el sentido literal porque nos constantemente da noticias y constantemente da la sensación de nunca poder entenderlas del todo. Vos que conocés bastante Argentina, que fuiste embajador, sos, me parece, la persona ideal para que nos ayude. Bueno, te felicito, ha sido una columna maravillosa, nos encontramos en mejores que bien. No, has hecho un resumen muy bueno de la... Yo vi cuando vi el titular me leí el artículo de la diaria. Aporta un par de cosas importantes y llamaba la atención el silencio de Fernández ante la ruptura de su coalición interna dentro del peronismo. Y él lo dice con todas las letras hoy en este artículo, en estas declaraciones a la prensa, de las cuales la diaria se hace eco. El tema es que él no quiere agregar más leñas al fuego y él explica su silencio desde que se produce el acuerdo con el Fondo Monetario para refinanciar la deuda, a que no quiere, bueno, lo dice con otras palabras, pero agregar leña al fuego, como acabo de decir. Es decir, él dice textualmente, de mí no va a salir una sola palabra que atente contra la unidad interna del peronismo. Es decir, él sigue apostando a la recomposición. Como tú bien decías, Argentina es complicada porque acá estamos viviendo un momento de mucha confrontación política, porque el domingo hay un plebiscito y porque además, a diferencia de otras consultas populares, nos agarra muy polarizados, ¿no? Es como que el país, no solo en cantidades, sino en tono de discusión, está como partido al medio, ¿no? Hay una virulencia contra el que no piensa como uno, al cual los uruguayos no estamos todavía, por suerte, habituados. Pero esto en Argentina es muy común. Ahora, lo que no es común es que en un tema tan delicado como el del Fondo Monetario hayan votado a favor de la negociación algunos actores importantes de la oposición, y hayan votado en contra algunos dirigentes peronistas. Mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner formalmente dice que apuesta a la unidad del peronismo, bueno, su hijo, yo supongo, por razones familiares, aunque sea, se encontrarán a almorzar los domingos, no creo que haya decidido formar una bancada propia opositora al gobierno sin consulta de la referente política de su sector, el Grupo Cámpora, que es la propia vicepresidenta de la República. Y tú también lo decías muy bien, este es un tema que hereda, es decir, Alberto Fernández, porque yo escuché a un periodista en el día de ayer acá en Uruguay, haciendo análisis, que decía, bueno, tanto criticaron a Macri por recurrir al fondo y ahora ellos también recurren al fondo. No, Macri contrajo un empréstito con el fondo. Lo que hizo ahora Fernández es refinanciar el pago de esa deuda. No es que recurrió al fondo para financiar programas sociales o su presupuesto o el déficit de la balanza de pago. No. Simplemente se vencieron algunos plazos, hay mucha deuda colocada
en privados y entonces se refinanció con el fondo. Pero Macri sigue, el presidente Fernández sigue manteniendo la misma postura crítica sobre el hecho de haber contraído el empréstito. Pero lo que está demostrando la actual situación en que voceros del conservadurismo votan a favor de la refinanciación y voceros del gobierno votan en contra, bueno, es que a veces pesa más la consigna política que la realidad, porque la realidad es que el empréstito había sido contraído y Argentina no podía caer en default porque podía traer, bueno, cuando los países caen en default, después las consecuencias financieras son muy grandes y no tienen a quién pedirle para tapar los agujeros. Yo creo, entre otras cosas, que aparte del ingrediente argentino de esta confrontación, está un tema que si tú miras está cortando a todo el mundo, al mundo me refiero al planeta, horizontalmente, y se empieza a librar la discusión. Incluso, no me quiero alejar de Argentina, pero hasta el presidente chino lo planteó hace pocos días, que es que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon una serie de organismos multilaterales, algunos de defensa armada, otros de alianzas políticas, otros de financiación. Los de financiación, fundamentalmente el Banco Mundial, Banco de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional, se les conoce con el nombre de los organismos de Bretton Woods, porque fue allí donde después de la guerra se acordó la creación de estos organismos. ¿Y cuál es la diferencia de estos organismos, incluyendo el fondo, que en este caso está en el epicentro de la crisis argentina, con organismos privados o organismos internacionales multilaterales que surgieron después, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo? Que son organismos que en vez de pedir garantías materiales, en vez de pedir, el Banco Interamericano para muchos créditos pide garantías, inmuebles, créditos de futuro, etc. Los organismos de Bretton Woods piden ajustes a las políticas económicas, es decir, son mecanismos legales para hacer una cosa ilegal que es la injerencia en los asuntos internos de otro país. Nacen así las Naciones Unidas. Fíjate la contradicción. Las Naciones Unidas nacen con 5 miembros permanentes que son los que ganaron la guerra: Inglaterra, Francia, Francia, Estados Unidos. ¿Y de quién me estoy olvidando? ¿China? Perdón, China y Rusia. Bueno, esos 5 países son miembros permanentes, casi nada me estaba olvidando. Esos 5 países son miembros permanentes y por su condición de tales tienen derecho a veto. Bueno, esto hoy está presente en la guerra de Ucrania, está presente en el intento de Estados Unidos de llevarse a Serbia para la OTAN, porque Serbia hace años que se viene acercando mucho a la OTAN, pero Serbia necesita la buena relación para que Rusia no vote la independencia y la secesión de alguno de sus territorios. Entonces, el mundo está armado políticamente con reglas del juego para un mundo que ya no existe. ¿Qué sentido tiene el Fondo Monetario Internacional, que fue creado en realidad pensando en la Europa de la posguerra, pero que se ha aplicado fundamentalmente para aplicar políticas neoliberales en América Latina? ¿Qué sentido tiene que siga existiendo el Fondo Monetario Internacional? Pero bueno, para no alejarnos de la pregunta concreta, Fernández ganó las elecciones criticando el acuerdo con el fondo, pero nunca dijo, yo no voy a tomar partido en la reyerta interna argentina, pero nunca dijo Fernández que no iba a respetar los acuerdos contraídos por su antecesor,
criticó que los hubiera contraído, pero nunca Ujú. dijo que no iba a pagar la deuda. Por lo tanto, el gobierno, Fernández no estaba en el país, estaba haciendo, yo no creo que eso sea casualidad, cuando se terminó la negociación con la delegación del fondo y empezó la discusión parlamentaria, porque en Argentina precisa ratificación parlamentaria, Fernández estaba en una gira por Rusia, China y Barbados. Barbados porque se independizó y para Argentina pasa a ser clave en el contexto de la OEA por el tema Malvinas. Dicho sea de paso, un pequeño paréntesis, el próximo 1 de abril se conmemora un nuevo aniversario del conflicto de las Malvinas y la Embajada Argentina en Uruguay va a descolgar una placa recordatoria de los uruguayos, que fueron muchos, yo no, confieso que no sabía, entre ellos el ex intendente Zimmer, por ejemplo, los uruguayos que combatieron, que se presentaron como voluntarios para combatir en el bando argentino. Pero bueno, entonces esta es una crisis clásica del peronismo, ¿no? Para Cristina Fernández, que no estoy abriendo un juicio de valores, es un hecho que le resultaba muy importante la investidura oficial por el tema de los pedidos que está haciendo la justicia. No me pronuncio sobre si la justicia los está haciendo por política o por pruebas suficientes para formalizarla, pero lo cierto es que es un hecho que no se discute en Argentina, que esto fue muy importante para Cristina Fernández de Kirchner, a tal punto que sorprendió cuando ella adhirió a la candidatura de Fernández porque no tenían una buena relación histórica. Me permito Entonces, sugerir, más que adherir, la propuso ella misma, ¿no? la propuso ella misma, lo fue a ver y Claro. hasta corrió el riesgo de que no la reciba, ¿no? Y le dijo, vengo a decirte que te apoyo de ser candidato a presidente. Y obviamente agarró, era la garantía de que salía presidente. Pero entonces, este tire y afloje puede poner en riesgo la continuidad del gobierno peronista y en esa medida de la investidura que le da esta armadura a Cristina con la justicia. Entonces el tema es muy difícil de medir en parámetros uruguayos. Lo que hay de objetivo es, el gobierno heredó, hay otra cosa interesante de lo que dice Fernández porque quiere marcar claramente en las declaraciones de hoy un antes y un después. Él dice, Argentina sufrió mucho como para seguir viviendo estas divisiones. Entonces dice, primero sufrió el préstamo contraído por Macri con el Fondo Monetario Internacional y luego los 2 años de pandemia. Dice, bueno, ahora que podemos tener un respiro, yo no voy a tirar ninguna piedra dentro del gallinero. Si hay piedras, no van a ser mías. Lo que a mí me parece curioso es que la vicepresidenta no quiere bajar un poco la pelota al piso y siga tirando de la piolita. Y bueno, en realidad era muy importante para el prestigio y para la estabilidad del gobierno de Fernández aprobar la refinanciación de la deuda negociada con el fondo. Se logró, pero se logró al precio de dividir el peronismo y de dividir a la oposición también, porque hubo sectores que dijeron, ¿cómo vamos a negarle nosotros a este gobierno la refinanciación de una deuda que contrajimos nosotros mismos? Yo creo que esos opositores fueron coherentes, apoyaron contraer la deuda, ahora apoyan refinanciarla. Pero bueno, es muy difícil pensar cómo se va a rearmar el escenario para Claro. los 2 últimos años del gobierno de Fernández, que son los que determinarán si el peronismo, porque también puede pasar, no es reelección sí o no, puede pasar que sea el peronismo, pero con otro candidato a quien Fernández apoye. Bien. Mira, algunos mensajes llegan. Omar dice, este mundo, a ver, dice, el Fondo Monetario y el Banco Mundial han saqueado los países y ahora los tenedores de bonos de
deuda de los países, otra forma de robo a los pueblos, y la deuda que tienen estos organismos con los países nadie la paga. Ese mundo nunca existió, Naciones Unidas fue creada para oprimir a los países del tercer mundo y dijeron que para evitar la guerra y erradicar el hambre, y se cae Maduro que ese no era el fin de Naciones Unidas, entiende Omar. Cevita también dice, buen día Alejandro y la mañana en camino, es muy injusto que un presidente interfiera en una iniciativa de la sociedad civil. Me da la sensación que esto estaba vinculado a la conferencia de prensa del presidente de la calle. Sí. No encuentro el nexo con Fernández, por ejemplo, ¿no? Me parece más bien que tiene que ver con lo que se ha anunciado va a ocurrir en el día de hoy. Bueno, Juan, querido, te abrazo como siempre, te agradezco como siempre y te invito a que nos reencontremos la semana entrante. Consulta popular mediante referéndum, a través de la consulta popular mediante el referéndum, que bueno, que en sí misma es de una importancia notoria, brutal, y que lo que a mí refiere siempre me pone feliz, ¿no? Cuando la ciudadanía es consultada, ese Claro, gesto es maravilloso. a mí me llama la atención de que no se insista en eso. Hay un enojo que ha ganado el corazón de los uruguayos y que no nos permite valorar que el próximo domingo el pueblo será el soberano a través de la democracia directa y no representativa. Que no sería bueno que fuera habitual, pero que es bueno en aquellas cosas que dividen, que se lauden de esta manera. Y a tal punto lo que decís es así, que el legislador cuando promueve, cuando habilita esta herramienta, lo hace con tan altas exigencias que resulte muy difícil convocar a la ciudadanía. Exactamente, exactamente. Entonces, luego de que 800.000 de los nuestros se juntaron porque están interesados en una consulta, bueno, hay que pararse, sacarse el sombrero y aplaudir el gesto republicano, sin ofenderse, sin molestarse, y después sí, libremente cada uno defendiendo su posición, ¿verdad? Pero viviéndolo como lo que es, una fiesta. Exactamente. Esa es la vieja tradición uruguaya. Hasta don Pepe Valle escribió sobre ese tema. Un abrazo fuerte, Juan Raúl, y hasta la semana Un entrante. abrazo muy grande, Alejandro. Gracias por todo. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Al regreso vamos a hablar con la economista Gabriela Mordecki y hablaremos acerca de la inflación.